¿Qué tal, compañeros? En este día les vamos a presentar lo que viene siendo la conquista y mensaje inconcluso. Está conmigo mi compañero Sebastián, Marco y un servidor Sergio para hablar de estos temas. Dentro de ellos vamos a abordar tres tiempos, en los cuales primero vamos a discutir qué es la conquista inconclusa, qué es el mensaje inconcluso y si realmente se ha dado. Posterior a ello vamos a hablar de grupos de resistencia ideológica y armada también, por ejemplo, del ZLN, entre otros. Y al terminar hablaremos de lo que viene siendo los pueblos autoproclamados, los autogobiernos, que vendría siendo la finalización de estos movimientos de conquista y de mestizaje inconclusos. Como dice Echeverría, la conquista sigue porque la imposición sigue, la marginación, el apartar a los demás, el quitarles sus costumbres, su identidad, su cultura. Imposición como blanqueamiento, es decir, las costumbres del hombre blanco, occidental, tal como en la conquista, en donde dicho proceso, primero cruel y avasallador, después impositivo, al tratar de hacer un mestizaje en donde solo es biológico y no ideológico. El hombre blanco impone su civilización y elimina la del otro, la del indígena. Y aún todo esto por debajo, en la oscuridad. Pero allá afuera sigue imperando la corona, el absolutismo, el capitalismo, el neoliberalismo. ¿Qué es la conquista inconclusa? Pensando que la conquista es imponerte ante una persona o ante una cultura. México y Latinoamérica se puede decir que no tienen una conquista como tal, inconclusa, pues aún tenemos gran parte de nuestras tradiciones prehispánicas que los españoles no lograron erradicar. Y aún cuando ya se puede decir que acabó una conquista española, al parecer el mismo pueblo latinoamericano se ha dividido en dos, entre conquistadores y conquistados, y por esto mismo no se puede decir que la conquista ha terminado. Por otra parte, se da lo que se llama el mestizaje inconcluso, ¿no? Y que bueno, o sea, que es como, por así decirlo, pues, se acaba no se acaba, sigue la conquista, pero se interrumpe de alguna manera por el proceso de mestizaje, ¿no? Que se da en la vida cotidiana, ¿no? O sea, sin digamos, intervenir la corona, ¿no? Y bueno, este grupo de españoles quiere ser así como una nueva civilización, una nueva mezcla de razas, ¿no? Pero, ¿qué es lo que interrumpe también este mestizaje? Bueno, Bolívar Echeverría habla del despotismo ilustrado, ¿no? Esto que deja, bueno, más bien que equipara el mestizaje. Y bueno, prueba de ello es que han surgido, por ejemplo, en México, grupos como el EZLN, ¿no? Que allí, tanto como conquista y mestizaje, quedan inconclusos. Ok, bueno, para continuar con el comentario de mis compañeros, pues tenemos que recordar que más que una reconciliación, es una imposición, ¿no? De una cultura sobre de otra, en este caso la cultura occidental, en contra de las culturas nativas de aquí de Mesoamérica. Con el levantamiento, bueno, con la llegada de los españoles, pues existen hechos armados como los que sucedieron en México, Tenochtitlan, o en el Imperio Inca, en el Perú, en el cual, bueno, pues ahí hay masacre y violencia, ¿no? La conquista se puede dar en ese sentido, en el hecho de armas, pero más que nada hay una resistencia ideológica, ¿no? La que se empieza a dar de forma alterna. Obviamente los conquistadores llegan con ideologías que vienen mezcladas, ¿no? E inclusive traen a otras razas como las africanas, o por ejemplo las mismas de aquí de Mesoamérica, la ideología cristiana, e inclusive árabe, ¿no? Por parte de la influencia de los españoles. Entonces, toda esa mezcla es el mestizaje que sigue hasta nuestros días. Ahora bien, las proclamas empiezan a distinguirse por el derecho de la tierra. Lo que desean los pueblos es el apego a sus costumbres y el deseo de utilizar los recursos a la manera que ellos deseen, ¿no? Eso trae consigo, bueno, dentro de esta resistencia, pues obviamente los levantamientos de grupos indígenas, que de pronto hablaremos en un segundo tiempo.
Los movimientos de resistencia son algo común en Latinoamérica, pues varios países tienen una gran inseguridad que el gobierno es incapaz de controlar o que en ocasiones ignora. Los principales afectados por esto son los indígenas, los mestizos y los campesinos. Y son estos mismos los que crean las resistencias, ya que no reciben apoyo por parte del gobierno o en ocasiones llegándolo a perjudicar. Los grupos de resistencia se crean con miembros de comunidades para defenderse entre ellos. Estos normalmente se dan a conocer cuando se cometen injusticias por parte del gobierno, como en México fue el caso del Ejército Popular Revolucionario, que aunque ya tenían años fundado, se dio a conocer en 1996, en el aniversario de la masacre de Aguas Blancas, donde policías asesinaron a campesinos por órdenes del gobernador. En México existen varios grupos como este. Como ejemplo está el EZLN, y en otros países de Latinoamérica, como es Guatemala, están las patrullas de autodefensa, en Perú los comités de autodefensa y en Colombia también autodefensas. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional surgió como un desprendimiento de las Fuerzas de Liberación Nacional. Este se dio a conocer el 1 de enero de 1994 durante el mandato del presidente Carlos Salinas de Gortari. Su primer movimiento fue tomar 7 cabeceras municipales en el estado de Chiapas, el día que entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de la América del Norte. Esto era con la intención de dar a conocer la inconformidad del pueblo. Todo esto dirigido por el subcomandante Marcos, hoy conocido como el subcomandante Galeano. Bueno, ¿y por qué surgen estos grupos? Bueno, es un levantamiento que un grupo de personas hace por inconformidad de los gobiernos, ¿no? O sea, en caso de México, Ejército para la Liberación Nacional surge en 1969. Después se da un confrontamiento con el Ejército Federal, el cual de ahí surgen, más bien, hay algunos muertos y algunos detenidos, ¿no? Y de allí, como dice Chevas, pues de allí nació el EZLN, ¿no? Pero ¿por qué? O sea, decíamos que fue en 1994, justamente cuando se da el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, México y Canadá, ¿no? Donde pues Carlos Salinas de Gortari pues implanta un neoliberalismo exacerbado, ¿no? Vendiendo todo, vendiendo todas las partes paraestatales, Pemex, no, Pemex no, ¿verdad? Telmex, los ferrocarriles, bueno, pues, o sea, vendiendo todo, dejando manos de unos cuantos, ¿no? Toda la producción y pues no digamos que vinieron a ayudarnos, ¿no? De acuerdo, pero para entender un poco la ideología del EZLN, podríamos revisar, por ejemplo, en el mes de octubre sacaron un comunicado en el cual ellos van a dar un recorrido a través del planeta, sobre todo en Europa, y el cual va a terminar el 13 de agosto del 2021, justamente con la fecha de los 500 años de la conquista o de la supuesta conquista de México, como ellos la llaman, ¿no? Entre sus proclamas hay dos. Una de ellas dice que no nos conquistaron, que seguimos en resistencia y en rebeldía, ¿no? Y la segunda es que no tienen por qué pedir perdón porque no hay nada que perdonar, ¿no? Eso lo van a presentar en Madrid el 13 de agosto, como ya lo mencioné, del año que viene. Pero no solamente eso, sino también quieren llevar al mundo varios mensajes. En este caso hay 5 principios que ellos manifiestan, y para entenderlos, o más bien para entender su ideología, podríamos revisarlos de esa manera para poder saber de qué tratan, ¿no? El primer principio habla de la opresión de los sistemas y que se manifiestan en la supervivencia individual, es decir, la creación del individualismo, también exacerbado, como lo planteaba Marco,
pero solamente contenido por una sola opresión que es el sistema capitalismo, en defensa del progreso y de la modernidad. Esto es lo que proclama en este caso el capitalismo. En ese principio también ellos quieren llevar el mensaje de los feminicidios, el asesinato de las mujeres, obviamente lo llevan también como bandera de protesta, y manifiestan que ser mujer equivale a una sentencia de marginación y de muerte, ¿no? Que no sucede únicamente aquí en México, sino que se manifiesta en todos los países del mundo prácticamente, en unos más que otros, ¿verdad? Pero de todos modos se manifiesta. La segunda consigna es la destrucción de la naturaleza, la agonía de la madre tierra, y en este caso, bueno, es un principio que ellos llevan desde siempre, ¿no? El derecho a la tierra y a su libre trabajo sobre ella, su libre producción, ¿no? La tercer proclama es la destrucción de los estados-naciones, ¿no? Como lo mencionó Marco, obviamente lo que buscan es que el Estado se disuelva y se vincule a los pueblos como autoproclamados o que busquen la propia conformación de sus leyes. El cuarto principio es el hecho de manifestar cómo la pandemia muestra un sistema extremadamente vulnerable y que no tiene una base que lo sustente y que lo pueda soportar en contingencias tan grandes como la pandemia, ¿no? Entonces es lo que quieren revelar, que el sistema no es útil y no es funcional. Y por último, manifestar que todos los movimientos que han existido y que existen en este momento deben de ser escuchados, ¿no? Y que la tarea sigue adelante como lo hacen ellos en este caso para que el mundo los pueda observar. Uno de los problemas que ha surgido después de estos levantamientos armados o resistencias en pro de la tierra y los bienes comunales son los pueblos autoproclamados, es decir, los gobiernos emergentes o conocidos como autogobiernos e inclusive las multicitadas autodefensas. Y es que, aunque la problemática puede ser distinta para cada uno de estos movimientos debido a su regionalidad, parece que en el fondo destacan algunos puntos que sí tienen en común. De entrada, son manifestaciones de protesta en contra del gobierno, considerándolo en su mayoría como un Estado fallido, capitalista, opresor, y que no les brinda a los pueblos la seguridad que desean para encontrar la paz. Otra proclama que tienen en común es la defensa de la tierra, ya que desde el EZLN al cuidado de la selva y hasta el caso Cherán, expulsando al gobierno y al narcotráfico de su pueblo, se puede observar que falta una autoridad que asuma la responsabilidad y que atienda a las necesidades de los pueblos indígenas. Algo que es muy triste de ver es que sean los mismos pobladores los que tengan que salir a enfrentar con armas improvisadas al gobierno o al narco. La pregunta en este caso es si los pueblos indígenas están obligados a entrar dentro de las supuestas políticas progresistas de cambio como el Tren Maya, por ejemplo. ¿Es necesario que los pueblos tengan que autogobernarse y expulsar a los partidos políticos para ser escuchados? Algo que parece interesante en el caso de Cherán es el hecho de que las juntas se hacen en fogatas por barrios y en ellos se deja escuchar la voz de cualquier persona que quiera aportar algo en pro del bienestar común. Es decir, sus voces son escuchadas, contrario a las elecciones del país en donde uno emite su voto y su pensamiento no tiene una resonancia en el cambio. El ciudadano es totalmente anónimo y sus intenciones no pasan de ser un cómputo más en las urnas. El fenómeno de las resistencias a través de todo el continente es aquella voz que quiere ser escuchada, que habla de una conquista y un mestizaje inconcluso. Los pueblos no están de acuerdo con el supuesto proceso y por lo cual la vida política está dejando de ser centralista. Tendríamos que seguir pensando en la paz y que ésta se deba de negociar a través de las almas. Parece que esto es lo que muchos pueblos están intentando hacer, lo cual, a final de cuentas, también es un problema, porque de esta manera se pierde la unidad y queda en juego el Estado de Derecho. Y es este el que justamente debería imperar en México y en las naciones de América Latina.